Es un paciente masculino de 58 años, agricultor. Un mes antes de consultar tenía prurito generalizado y se aplicó baños con hierbas. Eso es muy común acá en Venezuela, que la gente a falta de jabones o cremas se aplique hierbas medicinales. Posterior a lo cual empieza a presentar pápulas y vesículas generalizadas. No habían antecedentes personales patológicos y en el examen físico el paciente prácticamente tenía una eritrodermia con extensas áreas erosionadas y a mayor detalle podemos ver estas pápulas con centros costrosos, erosiones extensas y nos planteamos varios diagnósticos clínicos. Nos planteamos el diagnóstico de eritrodermia, dermatitis de contacto, una enfermedad ampollar por las erosiones, un exantema viral, una erupción medicamentosa. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Tienen algunas opiniones? ¿Alguien quiere comentar algo a través del chat? Pues yo creo que la evaluación como una eritrodermia es como más factible, ¿no? Considerando pues una dermatitis por contacto como primera opción, Elizabeth. Más nada, nadie más ha comentado. Ok. Tomamos la biopsia de piel. Bueno, en los exámenes de laboratorio había una discreta neutrofilia, había un aumento de las transaminasas, los demás exámenes, la química estaban normales. Tomamos la biopsia y se toma un tiempo, por lo cual empezamos tratamiento con prednisona con una mejoría muy discreta, pero en la biopsia de piel observamos esta epidermis que estaba discretamente acantótica, había una escamocostra, no sé si ven el señalador, y en un extremo de la lesión vemos esta ampolla intraepidérmica. No estamos viendo la flecha. No, la biopsia, la biopsia de piel. Todavía no pasa. ¿Todavía no pasa? Ok. Ahí está ya la estamos viendo ahora, ¿sí? Y la flecha sí okay. La ven, ok. Entonces tenemos acá una escamocostra y aquí en el extremo vemos esta pequeña ampolla intraepidérmica con algunas células acantolíticas. En otro corte lo vemos mucho mejor y vemos estas células con cambios citopáticos virales y aquí a mayor aumento unas células multinucleadas. Otra vez, nos falta que nos pases las siguientes, no están avanzando. ¿Ahora? No. ¿Tú ves tu siguiente diapo? Yo lo veo. Vemos la primera. Nos quedamos en la primera, en la de poco aumento. La segunda. La segunda ya no la estamos viendo. Ahora sí ya pasó la segunda. La tercera, aquí vemos más grande la ampolla intraepidérmica con células acantolíticas, no sé si la ven, las células con estos núcleos gris pizarra y células multinucleadas, ¿llegan a verlas? Sí, ya estamos viendo la tercera. Y aquí a mayor aumento, estas células multinucleadas. Diagnósticos, si pudieron ver todas las láminas. A ver si alguien se anima aquí a comentar algo. Gabriel Casas, herpes. Yo también considero un herpes. Sí, son dos los que hemos comentado. Ok. Bueno, por la extensión de las lesiones, en otra biopsia que tomamos,
¿verdad? En otra área no erosionada, lo que teníamos era una epidermis acantótica, un poquito de espongiosis, un infiltrado con algunos eosinófilos. Nuevamente no estamos viendo no pasa o se tarda un poco. ¿Será que se pasan porque están muy pesadas? Ahora ya la vemos. Ok. Entonces aquí en otra toma de biopsia, otra biopsia que tomamos de un área no erosionada, de un área, lo que encontramos fue un poquito de una acantosis irregular, un infiltrado con algunos eosinófilos. El paciente tenía además tenía manifestaciones oculares importantes y fue evaluado por oftalmología, quienes encontraron una queratitis ulcerativa en el ojo izquierdo y puntata en el ojo derecho. Y el diagnóstico final fue una erupción variceliforme en un paciente con dermatitis de contacto. Días más tarde, como ocurre todo en nuestros hospitales, que todo va lento, nos llegan las serologías en donde había positividad de IgM para el virus herpes simple tipo 1 y ese fue el diagnóstico final. Iniciamos aciclovir con una mejoría importante viendo venosa a los 5 días de tratamiento. Bueno, la erupción variceliforme de Kaposi o el eczema herpético se asocia principalmente con herpes simple, pero también con otros como herpes zóster, Coxsackie, vaccinia. Es una erupción vesicular diseminada, usualmente en pacientes con una enfermedad cutánea preexistente, sobre todo dermatitis atópica, ¿no? Pero también se asocia con otras enfermedades de la piel como pitiriasis rubra, enfermedades ampollares, Darier, Grover, y también en dermatitis de contacto alérgica e irritativa. Investigando un poco, hay varios reportes con el uso de 5-fluoracilo, tacrolimus, varios reportes con una planta que se llama Parthenium hysteroporus o llamada también escoba amarga, es una planta herbácea que está presente en el sur de los Estados Unidos, en las islas del Caribe y en Sudamérica está desde Venezuela hasta Argentina y Uruguay. Nosotros no sabemos cuál fue la hierba que él se aplicó, pero sí hay bastantes reportes con esta planta y unos reportes más recientes de una erupción variceliforme en un paciente con una dermatitis de contacto en las manos que se aplicó tacrolimus y otro reporte de la doctora Bologna en un paciente que se aplicaba jabones tipo scrub. Entonces este caso nos pareció interesante por la asociación entre una dermatitis de contacto irritativa y una erupción variceliforme en un paciente que no tenía antecedentes de una dermatosis previa. El segundo caso es una paciente femenina. Llegaron. Dígame, buenos días. Buenos días. Listo, Elizabeth. Digo, el segundo caso es una paciente de 34 años. Ella refería lesiones pruriginosas en miembros inferiores y cara de 4 años de evolución. Las lesiones aparecían en forma de brotes recurrentes. Entre los antecedentes de importancia, una artritis indiferenciada diagnosticada unos años antes en tratamiento con prednisona e hidroxicloroquina. En el examen físico, la paciente tenía algunas pápulas y pústulas en la cara y estas lesiones eritematosas, eritematopigmentadas, pruriginosas en miembros inferiores principalmente, y que es importante recalcar que evolucionaban en forma de brotes. ¿Algún diagnóstico clínico? A ver, déjame ver si alguien aquí escribe. Y eran por brotes, ¿verdad, Elizabeth? Por brotes.
Una pitiriasis liquenoide, dice Yamile. Yo estaba pensando, sí, también pleba, dice Gabriel. Lo mismo, pitiriasis liquenoide, otros. Nosotros nos planteamos pitiriasis liquenoide, papulosis linfomatoide, prurigo en una paciente con una artritis indiferenciada, y las lesiones en la cara nos pareció más una erupción acneiforme, posiblemente relacionado con el uso de esteroides. En los exámenes de laboratorio, todos sus parámetros de laboratorio estaban normales. Por el tema de la artritis se hicieron los exámenes inmunorreumatológicos y tenía un factor reumatoide negativo, todo negativo, anticuerpos péptidocitrulina negativos, y se toma una primera biopsia que no tenemos la lámina, que fue reportada como una papulosis linfomatoide, pero ese diagnóstico no fue corroborado por el estudio inmunistoquímico. Entonces, evaluamos de nuevo a la paciente. Evaluamos de nuevo a la paciente, que para este momento las lesiones eran mucho más extensas, y decidimos tomar una nueva biopsia. No sé si la ven. Estamos en la clínica todavía no aparece la lámina de la biopsia. Ok. Aquí está la clínica mucho más exacerbada, las lesiones en la cara más extensas, aparecen también en el tronco. Tomamos entonces una segunda biopsia, y en esa segunda biopsia vemos una epidermis sin mayores cambios, un infiltrado perivascular Todavía intersticial. la lámina. Ok. Ahora ya apareció, y un comentario de Gabriel es que para pitiriasis papulosis linfomatoide, las lesiones son muy parejas y no ve el wax and winding. Ok. Bueno, en esta segunda biopsia realmente nosotros no sabíamos que tenía esta paciente. En esta segunda biopsia vemos un infiltrado un poco cuneiforme, linfocitario básicamente, pero en cortes adicionales vemos muchos neutrófilos en el estrato córneo, sin relación aparente con el folículo, y también vemos neutrófilos en la dermis. Y pensamos, bueno, será una foliculitis. La verdad es que no estábamos contentos. Volvimos a ver a la paciente. No vimos Elizabeth, no vimos la segunda, el acercamiento. Okay. Aquí está el acercamiento con las colecciones de neutrófilos en el estrato córneo. Algunos en el infiltrado dérmico habían linfocitos y también habían neutrófilos. Uno pudiera hablar de que aquí tenía un patrón discretamente liquenoide, pero realmente no estábamos convencidos, y decidimos tomar una tercera biopsia. No sé si ya vieron esta segunda. Sí, la segunda ya vimos la de distancia y el acercamiento. Okay. Aquí entonces tenemos las lesiones, volvimos a revisar a la paciente y decidimos tomar biopsias de estas dos lesiones. Esta pápula, placa muy violácea, y esta con un centro necrótico, con una costra gruesa, adherente, aquí una secreción amarillenta. Realmente nosotros no sabíamos que tenía esta paciente. Y aquí está la tercera biopsia, y en esta tercera biopsia vemos en la primera lesión, esta que corresponde a esta lesión que está aquí, una epidermis adelgazada. Vemos un área acelular que se extiende hasta en todo el espesor de la dermis, con un infiltrado en empalizada. Aquí se ve mejor el área necrobiótica de colágeno degenerado y este infiltrado con la disposición en empalizada.
El infiltrado estaba formado por linfocitos, algunos neutrófilos, histiocitos. En el área necrobiótica había abundante mucina. Y en la segunda biopsia de esta lesión ulcerada vemos que hay una perforación de la epidermis por ese material degenerado y vemos de nuevo acá el área necrobiótica y el infiltrado en empalizada. ¿Tienen algún...? Nos quedan, Elizabeth, todavía está tardando en pasar las láminas. Estamos en la panorámica de una de las biopsias, no la perforada, sino la primera. Entonces, ahora estamos viendo la perforada, digo, el acercamiento de la primera con el infiltrado con neutrófilos, linfos, ¿verdad? Y un poco como de necrobiosis. Exacto. Y todavía no vemos la de la segunda biopsia de la lesión perforada. Yo creo que ahorita ya en unos segundos pasará. ¿Vieron la mucina? No, pero bueno, aquí dice Rodrigo que pudiera tratarse de un DEGOS. Nos estamos tardando, todavía no vemos la siguiente, Elizabeth. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, estoy en una conferencia. Ok. ¿Pudimos? No, todavía no nos pasa. Gabriel, mientras está mencionando que pudiera tratarse de una dermatitis granulomatosa en empalizada con neutrofilia, asociado a una colágenopatía. Ya estamos viendo la mucina, ahora sí, ya estamos viendo la mucina. Y ya apareció la lesión perforada. Y estamos en la lesión perforada. Que ya no le parece a Gabriel esa dermatosis, sino están comentando una dermatosis perforante. Claro, exacto. Una dermatosis perforante, algún tipo de dermatosis perforante. Pues con esa mucina y los neutros, que pudiera ser como una, es que no tiene la de la necrobiosis lipoídica. Y nada más. Ok, voy al aumento de la zona donde se ve la perforación epidérmica. Sí, por favor. Y aquí se ve a mayor aumento esa necrobiosis, ese colágeno necrobiótico y la zona supurativa, que es lo que perfora la epidermis. Y no sé si ven la foto del diagnóstico final, en donde se ven las lesiones, la clínica de la paciente con el área de necrobiosis, la empalizada y la perforación, y el diagnóstico final nuestro fue de un granuloma anular perforante generalizado. Estamos todavía atorados en la primera foto de la... Ya apareció el diagnóstico con la perforación, la clínica y el diagnóstico final. Ok, esta variante de granuloma anular perforante es bastante infrecuente. La describieron Owens y Freeman, hay solo 80 casos reportados. Típicamente aparecen mujeres entre la quinta y tercera, entre la tercera y quinta década de la vida, y las lesiones evolucionan como pápulas que de 1 a 5 milímetros, que luego pasan a una fase eritematoviolacea umbilicadas, con papulopústulas que exudan un material viscoso, como vimos en esta paciente, y dejan una cicatriz atrófica o discromía. Se localizan en extremidades o pueden ser generalizadas,
Y esta forma de granuloma anular perforante se asocia con múltiples enfermedades sistémicas, incluyendo diabetes, artritis, tiroiditis, síndrome mielodisplásico. La dificultad es que se requieren a veces múltiples biopsias y cortes seriados para hacer el diagnóstico. Aquí está el primer caso descrito por Owens, en donde con esta lesión única en los dedos, y vemos, aunque la foto histológica no es muy buena, pero vemos un cuadro muy similar al que tuvimos en nuestra paciente. Y en este reporte reciente de Pujol, del año de ahorita, de febrero de 2020, describe un paciente con una erupción papulopustulosa generalizada, en donde se veía también ese granulo, esa empalizada alrededor de esta zona degenerada, pero en este caso perforaba a través del folículo, y ellos lo plantean también como un granuloma anular perforante. No tenía la localización clásica de las dermatosis perforantes en miembros inferiores. Entonces, este sería el segundo caso. El tercer caso es una paciente de 31 años, procedente del estado de Amazonas, que es una zona selvática del sur de Venezuela, que hace frontera con Brasil. Esta paciente tenía úlceras y erosiones en mucosa oral de 9 meses de evolución, que mejoraron con prednisona, y además tenía lesiones en las mamas, en las axilas y en las piernas de 5 meses de evolución. Sus únicos antecedentes de importancia era que ella tenía unas mamas supernumerarias muy importantes, que las vamos a ver en la fotografía, y obesidad. Se nos presenta con estas placas eritematopigmentadas, estas placas pigmentadas, gruesas, hiperqueratóxicas en la unidad areola-pezón. Estas extensas placas sobre las mamas supernumerarias. Estas mamas supernumerarias fueron corroboradas por ecografía mamaria, y estas máculas hipercrómicas de aspecto residual, y estas placas de superficie, si se quiere, verrugosa, vegetante. En ese momento no tenía lesiones en la mucosa oral. ¿Tienen diagnósticos? Espérame tantito a ver si los van escribiendo. Dame un segundo. Y sugiere, Gabriel, que si pasas 2 diapositivas y luego te regresas una, igual y así funciona, que no se queden como atoradas. Ahorita nadie ha mencionado, ya mencionaron hiperkeratosis nevoide del pezón. Tú dices que pase 2 rapidito. Ándale, pasas 2 y luego ya te regresas una. Quizás así, ahorita están pasando muy bien, ¿eh? Ahorita estamos toda la clínica y estamos... La foto. Exacto. Y un Hailey puede ser. Bueno, nosotros nos planteamos varios diagnósticos, ¿no? Por la presentación inicial, que hubiera tenido un pénfigo mucoso, aunque en este momento no había lesiones en la mucosa oral, un eczema de la areola pezón, también por la parte epidemiológica de venir de la zona de Amazonas, una micosis profunda. Además, la paciente tenía un síndrome de Cushing por el uso prolongado de esteroides, y lo que hicimos fue que empezamos a descender la prednisona, porque no sabíamos realmente qué era lo que tenía la paciente. En lo que descendimos la prednisona, la enfermedad, digamos, floreció, y aparecen estas lesiones vegetantes, se exacerban, aparecen de nuevo las lesiones en la mucosa oral, aparecen estas placas con pústulas en el dorso de la mano. Tomamos biopsia en ese momento y entonces encontramos una epidermis hiperplásica, prácticamente una hiperplasia pseudoepiteliomatosa, con un proceso... Elizabeth, de un pénfigo pollo salvaje. Yo pensaría, dice Marumacei, piodermitis vegetante, yo pensaría en un pénfigo por IgA o un pénfigo foliáceo rico en neutrófilos. ¿Alguien más? Guillermo, un pénfigo vegetante.
Pioderma vegetativo, dice Yamile, y ya estamos viendo tu histología. Ok, entonces aquí está la hiperplasia pseudoepiteliomatosa. No está muy buena esta fotografía, me disculpan. Aquí vemos ya un proceso acantolítico bastante importante y muchos neutrófilos y estos grandes microabscesos neutrofílicos. Y con esto, aquí vemos de nuevo las células acantolíticas, los eosinófilos. Le hicimos la inmunofluorescencia, en donde vimos el depósito intercelular de C3 y de IgG en la unión, en toda el espesor de la epidermis. No sé si les llegó. Sí, sí, ya estamos viendo la inmunofluorescencia y los diagnósticos ahora son de pénfigo vegetante en la mayoría. ¿Sí? Correcto. El diagnóstico es pénfigo vegetante. Bueno, esta es una variante infrecuente de pénfigo vulgar con predominio en las áreas flexoras. También se describen lesiones en el cuero cabelludo y en las mucosas puede dar una lengua incluso escrotal. Se ha asociado con medicamentos, consumo de heroína, cocaína, VIH, malignidad, nada de esto lo pudimos encontrar en esta paciente, y clásicamente están las dos variantes, la variante de Neumann, con ampollas y vegetaciones que evolucionan en forma similar al pénfigo vulgar, y la variante de Jalopó o de Pioderma vegetante, con pústulas y lesiones verrugosas sin ampollas, similar a lo que vimos en esta paciente, y aparentemente lo que está descrito es que tiene mejor evolución. Y a veces el diagnóstico puede no ser tan fácil porque la acantolisis puede ser muy sutil y lo que vemos más es una proliferación epidérmica que puede llegar a la hiperplasia pseudoepiteliomatosa con grandes microabscesos eosinofílicos y esponjiosis que pueden ocultar el proceso acantolítico, y lo que se piensa es que hay un predominio de IG de tipo G4 contra la desmoglobina 1 y que esta IG4 tiene una mayor capacidad de activar complemento para la atracción de neutrófilos y eosinófilos, y por eso tiene mucho más infiltrado inflamatorio que el pénfigo vulgar. Bueno, este caso además era muy florido por el tema de las mamas supernumerarias, que fueron un lugar digamos, donde las lesiones florecieron particularmente. El cuarto caso es un paciente masculino de 58 años del estado Monagas. Eso está en el oriente de Venezuela, en una zona petrolera de mucho calor y sol, y el paciente refiere a la aparición de vesículas pruriginosas en miembros superiores y tronco superior. Y posteriormente aparecen placas eritomatosas en la cara. No habían antecedentes personales o familiares importantes en el paciente. Tenía el paciente estas placas, algunas erosiones, lesiones residuales. Nos llamaba mucho la atención las características de la cara del paciente, con una infiltración bien importante, con placas gruesas, incluso había madarosis, pérdida del tercio distal de las orejas, el engrosamiento de los lóbulos de las orejas. Estas placas bastante infiltradas y también lesiones de tipo erosivas en el tronco. ¿Algún diagnóstico clínico? Y primero te felicitan por todos tus casos, y en especial el que previo, los diagnósticos que se están mencionando, bueno, fases leonina, dice Yamile, Gabriel Casas Canceniasis, Monse, escleromixedema, lepra, Maru, lepra, sí, lepra, de acuerdo, también lepra. Bueno, ese fue también nuestro primer diagnóstico, fue una lepra lepromatosa, tipo
una enfermedad de Hansen. También nos planteamos el diagnóstico de reticuloide actínico, de una micosis fungo de foliculotrópica, pero nos llamaba la atención las erosiones en el tronco superior que no nos pegaba para nada con lepra, y nos planteamos, ¿será que este paciente tiene dos enfermedades? Que tiene una enfermedad en la cara y otra enfermedad en el tronco, si sería una enfermedad ampollar. Entonces decidimos tomar biopsia de lesiones, tanto en el tronco como en la cara. ¿Y qué encontramos en el tronco? Bueno, en el tronco habían estas vesículas, estas áreas como de balonamiento, tanto en la epidermis, en la capa basal, que la verdad es que yo pienso que fueron artefactuales. Yo no tengo explicación pienso que fue un defecto de artefacto de la biopsia, pero sí me llamó la atención que aquí habían unas células sueltas en la capa granulosa, que lo podemos apreciar mejor acá, y un infiltrado que era discreto, ¿no? Cuando vimos las lesiones de la cara, fíjense que la cara podemos descartar con este menor aumento lepra lepromatosa. Aquí no hay granuloma, aquí no hay histiocitos espumosos, una epidermis acantótica. Para hacer la cara, pues está acantótica, y de nuevo vemos acá estas células de la granulosa sueltas, más evidentes en los infundíbulos foliculares. Un infiltrado discreto. Y lo planteamos realmente como un pénfigo foliáceo. Cuando se hizo la inmunofluorescencia, se encontró depósito intercelular de IgG, que se describe en el pénfigo foliáceo principalmente en el estrato superior de la epidermis, pero también se puede ver en el resto. Y depósito de C3, aquí hay un artefacto, las fotos de la inmuno no son muy buenas, pero es lo que tenemos. Estamos atorados todavía en la biopsia de la cara, todavía no pasan las otras. Danos un segundito. Vimos ya las del tronco con esas células sueltas de la granulosa. Claro, pénfigo foliáceo sobre Hansen podría ser, dice Gabriel. Y estamos viendo el acercamiento en la de la cara con estas células sueltas en la granulosa. En esta de la cara no había granulomas, ¿verdad? Solo estos linfos alrededor. Nada. No había granuloma en ninguna de las dos. Ya. Fíjense que aquí en tronco lo que hay estos espacios claros que pensamos que son artefactuales. De todas maneras les hicimos las coloraciones y fueron negativas. El FIT faraco fue negativo, que en lepra lepromatosa, bueno, los bacilos son súper abundantes. Aquí vemos de nuevo estas células sueltas en la granulosa, y la cara también sin evidencia de granuloma. Todavía no llegamos a la inmunofluorescencia. Ok, pero vieron la cara. ¿Te regresaste a la de tronco? Me regresé, pero ahora estoy en la inmunofluorescencia. No la estamos viendo todavía. Nos volvimos a regresar a la de tronco y no hemos visto la de la inmuno. Si nos pasas 2 diapositivas, quizás lleguemos a la inmunofluorescencia. ¿Cómo van? Estamos todavía en la de la cara, no hemos llegado a la de la inmunofluorescencia. Ok. Ya vemos la clínica con la inmunofluorescencia y las dos histológicas. ¿Y tu diagnóstico? Okay. Entonces el diagnóstico final fue de un pénfigo eritematoso. Wow. El paciente no tenía trastornos de sensibilidad y
la ausencia de granulomas y pues descartó el diagnóstico de Hansen. Esta variante de pénfigo, este pénfigo eritematoso, es una variante infrecuente del pénfigo foliáceo, es una variante localizada. En los primeros casos descritos por Sianer y Usher, ellos lo relacionaron también con lupus eritematoso por la distribución fotosensible. Afecta áreas a veces con un aspecto de dermatitis seborreica, con mucho eritema y descamación, y está descrito que se exacerba con la luz ultravioleta y con algunas drogas. Ellos también describen que en la inmunofluorescencia puede haber una combinación de depósitos intercelulares de IgG y C3 y una banda granular o lineal en la unión dermoepidérmica que hoy en día se sabe que realmente son restos de desmogleína. Entonces la tendencia hoy en día no lo relacionan con lupus porque la mayoría de los pacientes realmente no tienen criterios para lupus ni hacen manifestaciones de lupus y más bien evolucionan a otras formas de pénfigo como pénfigo foliáceo o pénfigo vulgar. En el caso de este paciente, el paciente no tenía sus estudios inmunorreumatológicos fueron negativos, no tenía criterios para lupus eritematoso y presentó, como van a ver ahora, una excelente respuesta con el tratamiento. Por las características de la cara del paciente, esa fase es leonina, investigamos un poco y nos llamó la atención ese aspecto de la cara del paciente. Recordemos para los residentes que están acá que la fase leonina se ve en lepra lepromatosa, pero también se puede ver en otras entidades como reticuloide actínico y micosis fungoide foliculotrópica. No encontramos ninguna referencia de pénfigo eritematoso y fases leolina, pero en nuestro caso el paciente mejoró muchísimo con el tratamiento. Creo que le hace falta un poquito de botox a este paciente a lo mejor, pero evidentemente mejoró de ese aspecto de la cara del paciente con el tratamiento. Tienes acá unos comentarios que ellos, antes de que pasaras en la evolución hacia el tratamiento, que no había una correlación clínico-patológica, que estos no eran hallazgos de un pénfigo, sino, ¿no?, que no había correlación, que si no hubiera podido haber en otra biopsia o algo más profundo, y que están de acuerdo con esa falta de correlación. Pero bueno, ahora que ya nos muestras la evolución, yo creo que pues tendríamos que aprender que pénfigo eritematoso pues también pudiera dar una fasis leonina, más aparte del aspecto, no sé si tuviera una rosácea, ¿no? Porque parecen estas fimas, ¿no? La de su cara, ¿no? Este plegamiento como mayor. Sí, obviamente este paciente se planteaba muchos diagnósticos diferenciales y la verdad es que podíamos descartar fácilmente el diagnóstico de lepra lepromatosa y de micosis fungoides porque la histología no daba para esto, ¿no? Y por eso se tomaron 2 biopsias. Y nosotros vemos bastante lepra lepromatosa en Venezuela y tenemos cierta experiencia y el paciente incluso se le hicieron linfas y fueron negativas. Las pruebas de sensibilidad estaban normales y realmente nuestro diagnóstico final fue este diagnóstico. Si ven acá en la biopsia, realmente no hay granuloma y la inmunofluorescencia tiene un patrón intercelular claro, ¿no? Pero obviamente un caso como este se puede prestar a múltiples hipótesis, ¿no? Estas lesiones que tenía erosionadas, pues no concordaban con un diagnóstico de lepra o de micosis fungoides. Bueno, y la mejoría del paciente y el seguimiento, pues nos ha llevado a
a pensar que sí se trataba de una enfermedad ampollar con una forma particular de expresión en la cara, ¿no? Bueno, el quinto caso, y creo que quedan dos casos, veremos si da tiempo de presentarlos los dos o presento este último solamente. Es un caso reciente, es una paciente femenina de 16 años con un tumor de crecimiento rápido en la región posterior del lóbulo de la oreja de 8 semanas de evolución. La paciente no refería traumatismos ni antecedentes importantes personales. Sí era notorio los antecedentes familiares de la abuela materna fallecida de melanoma nodular, una tía materna con cáncer de colon, otra tía con un cáncer de cuello uterino. Este era el tumor que creció muy rápidamente, un tumor sésil en la cara posterior del lóbulo de la oreja, muy vascularizado, de superficie muy lisa. ¿Algún diagnóstico? Darnos oportunidad, a ver si alguien se anima. No, no hay ningún comentario. Pues uno pensaría cualquier tumor de anexos, ¿no? También un teloide. Teloide, yo pensaría un tumor de anexos, un seringoma condroide, por ejemplo. Pensamos en todo eso, en un quiste, un queloide, un condroma. Habíamos tenido un caso en el pabellón auricular similar, neurilemoma. También nos llamaba la atención el crecimiento tan rápido, ¿no? En apenas 3, 4 semanas. Pensamos sarcoma, linfoma, tumor de anexos, también se podía pensar. Bueno, esto es la extirpación del tumor. Se hizo una exéresis inicialmente. Este es el macro del tumor. No tengo una foto del corte, pero muy bien delimitado, ¿no? Muy sólido, ¿no? Muy sólido, sí, y bien delimitado. Y lo que veíamos ahí era, bueno, una lesión tumoral con áreas más sólidas, áreas más mixoides, áreas un poco más fibrosas. Se sugiere que el linfoma, dice Juan Carlos Garcés, o sarcoma, Yamile, un anexial. Aquí vemos las células fusiformes, fusocelulares, de extremos oblongos, no eran afinados, con necrosis. Aquí se ven mejor las células fusiformes, formando haces. Y bueno, a este paciente y mitosis, ¿no? Aquí vemos una mitosis atípica, aquí otra mitosis. No sé si las logran ver, llegaron ya las fotos. Sí, ya estamos en la 3. Hay mitosis a todo. Bueno, y a esta paciente logramos hacerle un estudio inmunistoquímico decente. Bueno, y la sorpresa, un tumor con una tinción sarcoma, una tinción citoplasmática difusa para vimentina, desmina positivo, y muy importante la tinción de las células tumorales de los núcleos con miogenina y mioD1. No sé qué piensan ustedes del estudio inmunistoquímico. Había también un antígeno de músculo liso, músculo específico, que también fue positivo con un patrón similar a la de la vimentina, y un Ki-67 con una actividad proliferativa altísima. San, Gabriel, Rodrigo, todos, Maru, Marcela. Sí, Juan Carlos y Gabriel, rhabdomyosarcoma, y dice Juan Carlos Garcés, y no hay más.
Exactamente. Ese fue nuestro diagnóstico, un rhabdomiosarcoma con un patrón fusocelular. En la resonancia que les mostré antes habían unas adenopatías, y ese fue nuestro diagnóstico. Realmente nunca habíamos visto un rhabdomiosarcoma fusocelular. Esta es una variante infrecuente del rhabdomiosarcoma, aparentemente con mejor pronóstico cuando ocurre en niños, y es un tumor que la localización más frecuente se ve sobre todo en varones. La localización paratesticular, pero el segundo lugar es en cabeza y cuello. Y es muy característico su crecimiento muy rápido y no doloroso. Son fascículos de células fusiformes que pueden o no verse la diferenciación rhabdomioblástica. Nosotros no la vimos en la hematoxilina eosina en este paciente, con un patrón en espinazo de pescado estoriforme, una alta rata mitótica y aparentemente un mejor pronóstico en los niños, no así en los adultos. Bueno, los diagnósticos diferenciales con otros sarcomas de alto grado, leiomyosarcoma, tumor maligno de la vaina del nervio periférico, melanoma, sarcoma de bajo grado, realmente es un caso que nunca habíamos tenido un caso similar y que pudiéramos estudiar por completo como hicimos con este caso. Y como diagnósticos diferenciales clínicos, otros tumores que hemos tenido en pabellón auricular, como condromas, queloides, neurolemomas, angioleiomiomas, o sea, un tumor como este podía hacer pensar en algo muy benigno, como podía hacer pensar en algo realmente como lo que fue, que en un sarcoma de alto grado. El último caso, ya para terminar, es una curiosidad que creo que es un caso divertido para presentar. No es un caso de gran dificultad, pero es un paciente de 67 años, campesino. Él viene de un estado en el suroeste de Venezuela, el estado Barinas. Es un estado básicamente de agricultores y ganaderos. El paciente refería a unas lesiones eritematosas y pigmentadas en la región preauricular de crecimiento progresivo, más o menos de 1 año y medio de evolución. El doctor Rolando Hernández, que es un dermatólogo de Barinas, muy conocido, ve la lesión y toma una biopsia en sacabocado y hace un diagnóstico de un carcinoma vasocelular y lo refiere a nuestro hospital para exéresis del tumor. Desde el punto de vista clínico, llamaba la atención la linearidad del tumor, que se extendía desde la región temporal del cuero cabelludo hasta la región malar en una configuración lineal. El paciente afirmaba que tenía pocos meses de evolución y no habían antecedentes importantes en el paciente. ¿Algún diagnóstico? Un nevosebáceo de Yarason, probable. Nevosebáceo, dice también Enrique Loaiza. Guillermo también nevosebáceo. Rodrigo. Bueno, lo interesante es que este paciente negaba que tuviera esas lesiones desde la infancia o desde la adolescencia. Las lesiones eran de aparición reciente, de 1 año y medio de evolución. ¿Ok? Y esta es la exéresis que se realizó en nuestro pequeño pabellón de cirugía, donde tenemos un excelente cirujano. Se hizo la exéresis del tumor y esta era la lesión macroscópicamente. Entonces vemos que había una serie de lesiones lineales, más o menos aisladas unas de las otras, y hicimos cortes en cada una de las lesiones que vimos, ¿verdad? Bueno, y las rotulamos A, B, C, D, E, etc. Entonces, en la lesión A encontramos esta proliferación de células basaloides. Para hacerlo breve, lo diagnosticamos como un carcinoma vasocelular nodular con un patrón también cribiforme. No vemos, no la tomé a menos aumento, pero se estipó por completo. Aquí vemos muy bien la retracción peritumoral
y el patrón cribiforme. La segunda, la lesión que rotulamos como B, era otro carcinoma vasocelular, también nodular cribiforme, también totalmente extirpado. La lesión C era una queratosis seborreica acantótica. La lesión D es la lesión que nos llamó más la atención, era una lesión bien delimitada, un tumor bien delimitado que hacía conexión con la epidermis, con un contorno benigno, digamos, regular, y ese tumor estaba formado por estas células basaloides con una empalizada muy bien delimitada y una membrana basal también gruesa, y no sé si están viendo o voy muy rápido. Sí, estamos con la D. Sí vimos. Ok, perfecto. Fíjense, unos lóbulos más grandes, otros más pequeños, un estoma muy denso, fibrótico, desmoplásico. En la coloración de paz, las células tienen mucho glucógeno, son paz positivas. No pudimos hacerle otros estudios. Y la lesión D tenía de nuevo esta lesión basaloide con una área desmoplásica y aquí conectada con esta proliferación también de pequeñas células basaloides muy superficiales con una retracción del estroma. Aquí lo vemos mejor. Y el diagnóstico de esta lesión D, con este estroma desmoplásico, nuestro diagnóstico fue de un triquilemoma desmoplásico. No sé si estarán de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo, Rodrigo también, Yamile también. Dice Juan Carlos que pudiera también tener malignización secundaria. Antes preguntó la C, cuando mostraste, creo que en la queratosis, había glándulas apocrinas, pregunta Enrique Loaiza. No. Ok, pero sí No, se veían es bastante típico de una queratosis seborreica acantótica, no se nos ocurrió más nada, la verdad. no en entonces era en otra, que se ven, inclusive se ven unas glándulas sebáceas prominentes que drenan directamente al infundíbulo. Enrique. Aquí era el vasocelular. Nosotros en este paciente buscamos nevus sebáceo de Jason y no lo conseguimos en los cortes que hicimos. Sin embargo, hay un corte, Elizabeth, por ahí que sí se ven las glándulas que drenan directamente en el infundíbulo, ¿no? Es que ahorita no me acuerdo en cuál lo pusiste. Voy a echar para atrás. Estamos en la D, en el acercamiento con la desmoplasia. Ahí estamos viendo nosotros. Dice Rodrigo que era la C. En la C yo vi la queratosis seborreica. Y sí, hay unas glándulas sebáceas, pero no las veo particularmente, no lo veo como un nevus sebáceo, ¿no? Y aquí sí hay unas glándulas sebáceas, pero pensamos que estas glándulas sebáceas eran normales, porque por la localización, ¿no? Aquí es donde ustedes posiblemente en la D, donde ven estas glándulas sebáceas acá. Creo que es aquí. Es en esta mera. En la D. Bueno, nosotros pensamos, realmente nosotros no vimos nevus sebáceo en este paciente. Y con el antecedente de la aparición reciente, nosotros pensamos en que pudiera ser
una lesión, lo llamamos una lesión lineal multitumoral y un tumor de colisión, porque realmente no encontramos, ¿no? Estuvimos investigando un poquito de carcinoma vasocelular lineal y es una variante infrecuente. El triquilemoma desmoplásico pues se asocia usualmente cuando se ve como lesión lineal, también está descrita. Y la asociación entre esta zona de triquilemoma desmoplásico y el vasocelular, pensamos que podía ser un tumor de colisión y no encontramos en este paciente nevus sebáceo. Realmente, como les dije, es una curiosidad, no tiene mayor importancia para el paciente, la lesión fue totalmente extirpada. Si ven clínicamente la lesión, pues no se ve clínicamente evidencia de una lesión amarillenta característica del nevus sebáceo, pero nos pareció interesante ver esta, digamos, asociación lineal de varios tipos de tumores, ¿verdad? Y bueno, eso es todo lo que les traje. Son algunos casos que hemos visto en estos años, que nos hemos mantenido activos a pesar de toda la situación. Bueno, gracias por escucharme y por estar acá. Y muchos saludos a todos. Sí, dan las gracias, casos muy lindos. La verdad es que casos espectaculares, Elizabeth, yo quedé fascinada con ellos y yo me imagino que también todos cuerdapiel. Y también nos acompañaron médicos de acá de México. Esther Guevara, ella es jefa de, bueno, ella es la jefa. Es jefa ahí en el ISSSTE, en el López Mateos, y nos manda también saludar. Y también estuvieron residentes de patología de Chile y también residentes de nutrición y de Monterrey también estuvieron. Entonces sí tuviste audiencia, Elizabeth, y todos quedaron muy contentos y te dan las gracias. Maru también anduvo por acá y qué tremendos casos. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Fue fantástico estar por acá y pues nos estaremos viendo. También de allá un alumno de Omar Sangüesa, que es Guillermo Ramos, él es mexicano, también estuvo aquí presente y te agradece mucho. Muchísimas gracias, que tengan un muy bonito día. Nuevamente nos vemos por acá y a ver quién se anima para dentro de 8 días. Cuídense mucho, muchas gracias. Saludos, gracias.